particularmente emocionante estar con ustedes el día de hoy, después de haber visto este video que me puso la carne de gallina en muchas ocasiones. Gracias a los estudiantes que estuvieron trabajando para lograrlo. Es un resumen de mi vida que para mí fue francamente conmovedor. Me encanta estar como invitado también de la Universidad Juárez, porque creo que Juárez es el padre de la patria, sin duda alguna. Juárez es el gran constructor de México. Lamento mucho que el retrato oficial de Benito Juárez ya no esté en Los Pinos. Lamento mucho que desde el gobierno de Vicente Fox haya desaparecido este cuadro, que tendría que volver a la oficina más importante de este país. Benito Juárez para mí ha sido siempre un personaje emblemático, que además ha sido particularmente útil en mi vida para decirles a los jóvenes, como los que están aquí a mi derecha, que este hombre, cuando llega a la capital del estado de Oaxaca, tenía 12 años y no sabía hablar castellano. Sin embargo, llega a ser presidente de la República, y el mejor presidente de la República de la historia de México. Ahí es donde se ve cuando alguien tiene la audacia y el temperamento, el coraje y la ambición de ser, puede llegar a serlo. Y Juárez fue el mejor ejemplo para ello. Y ya que hablábamos hace un momento de democracia, me gustaría hacer un breve resumen de la historia democrática de México. Es decir, si todos partimos del supuesto de que el mejor vivero donde se desarrolla lo mejor del género humano es la democracia, en la democracia es donde crece lo mejor de todos nosotros. Todavía no he visto ninguna dictadura de izquierda ni ninguna dictadura de derecha en donde florezca lo mejor del género humano, como es la democracia. Entonces veamos, para no remontarme a las culturas más antiguas de México, vayamos nada más a la cultura azteca. Bueno, ahí vemos que de 1321 a 1521, que dura esos 200 años que dura el imperio mexica, bueno, no hubo democracia porque el imperio lo dirigían los tlatoanis, de manera que no había ninguna posibilidad democrática, aunque había un consejo de notables, pero acuérdense ustedes que a Moctezuma Xocoyotzin ni siquiera se le podía ver a los ojos. No hubo democracia en el imperio azteca. Después, de 1521 a 1821, que es la época, digamos, del virreinato, de la colonia española en México, en esos 300 años gobernaba el virrey. Se acabó, no había democracia. Llevamos ya 500 años sin democracia. En el siglo XIX, bueno, tenemos la Guerra de Independencia, tenemos después la invasión de Barradas en Tampico, tenemos la Guerra de los Pasteles, tenemos la invasión norteamericana, la guerra en contra de los Estados Unidos, donde perdimos la mitad del territorio. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia si estamos viendo que Santana regresa 11 veces al poder? Hay que ver qué tipo de sociedad era la mexicana que consintió que un individuo siniestro, corrupto y macabro como era Santana regresara 11 veces a la presidencia de la República. Después, bueno, cuando los norteamericanos se van de regreso a los Estados Unidos en 1848, 10 años después estalla la Guerra de Reforma, que acaba en 1861. Entonces, ¿cuál democracia si estábamos invadidos o por los franceses en la Guerra de los Pasteles o por los gringos en 1846? Después estalla la Guerra de Reforma, cuando finalmente Juárez gana la Guerra de Reforma y derrota a los ejércitos clericales, porque la Guerra de Reforma fue una guerra financiada con las limosnas pagadas por el pueblo de México. Jamás Juárez persiguió a quienes profesaran la religión católica, sino a los que se decían representantes de Dios en la tierra y que lo que querían evidentemente es no perder sus privilegios ni su patrimonio. En 1861 acaba la Guerra de Reforma y al año siguiente tenemos la invasión francesa de nueva cuenta de 1862, en donde el 5 de mayo las armas nacionales se cubrieron de gloria, como dijo mi general Zaragoza. Después se instala la primera parte del imperio de Maximiliano, que acaba afortunadamente en 1867, cuando Juárez fusila a Maximiliano. Y digo afortunadamente para que nadie más volviera a tener tentaciones de invadir a nuestro país. Juárez dio la lección: quien invada México se muere.
Y eso me encantó también, como ustedes podrán imaginarse. Después tenemos que llega al poder nada menos que, bueno, muere Juárez en 72, en 76, Porfirio Díaz, que se dice enemigo de las reelecciones, porque así lo dice el plan de Tuxtepec. Bueno, este individuo siniestro que dice que está harto de las reelecciones, llega al poder después de derrocar al gobierno constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada y se instala de 1876 hasta 1911 con una gran congruencia política. Quien estaba harto de las reelecciones se reelige durante 7 ocasiones en una de las dictaduras más pavorosas que México haya padecido. ¿Cuál democracia en el siglo XIX? Si quieren ustedes, por ser generoso, algunos días de la restauración de la República. Después estalla la Revolución Mexicana y después se instala la diarquía Obregón-Calles, que dura de 1920 a 1936, en que Cárdenas larga del poder ya, del poder oculto, nada menos que Plutarco Elías Calles, y a partir de ese momento se instala la dictadura perfecta en donde el presidente de la República palomeaba a los diputados, palomeaba a los senadores, palomeaba a los ministros de la Corte, palomeaba a los magistrados, palomeaba a los gobernadores. Entonces, ¿cuál democracia durante la dictadura perfecta? Cero democracia en el siglo XX. ¿Dónde comienza realmente la democracia en México? Con la llegada de la señora Fox, del presidente Fox al poder presidencial. Allí comienza, apenas hace 15 años, la democracia en México. Si ustedes quieren, por ser generoso, les diría que comienza en 1997, cuando el presidente Zedillo pierde el control del Congreso de la Unión. Pero digamos, llevamos 15 meses de democracia y por eso nos ha costado muchísimo trabajo construir la democracia, que si ustedes la comparan con las democracias norteamericanas o con las democracias europeas, verán el atraso que tenemos en materia democrática. Al tener atraso en materia democrática, tenemos atraso en materia económica, tenemos atraso en materia cultural, tenemos atraso en materia educativa, porque la democracia es eso, el gran vivero donde crece lo mejor de todos nosotros. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, para un poco concluir este breve mensaje hacia ustedes? ¿Qué sucede qué sucedió con los grandes padres de la patria? Cuando el año pasado me invitaron a una conferencia en Washington, vi unos grandes retratos de los padres fundadores de los Estados Unidos. Ahí estaba el presidente Washington, Jefferson, Hamilton, ahí estaba Benjamin Franklin, estaba Monroe, estaba Adams, bueno, todos los padres fundadores. Solamente uno murió en un duelo, los demás murieron de viejos en la cama. ¿Qué pasó con el padre Hidalgo? Murió fusilado. ¿Qué pasó con Allende? Murió fusilado. ¿Qué pasó con Mariano Jiménez, el gran artillero? Murió fusilado. ¿Qué pasó con Morelos? Murió fusilado. ¿Qué pasó con Iturbide? Murió fusilado. ¿Qué pasó con Guerrero? Murió fusilado. Fusilamos a los padres de la patria. ¿Qué pasó con Melchor Ocampo? Murió fusilado, murió asesinado por la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con, ahora, brincando al siglo XX, Pancho Madero, asesinado? José María Pino Suárez, asesinado. Belisario Domínguez, asesinado. Serapio Rendón, asesinado. Gustavo Madero, asesinado. Zapata, asesinado. Carranza, asesinado. Pancho Villa, asesinado. Francisco Serrano, asesinado. Arnulfo Gómez, asesinado. Álvaro Obregón, asesinado. Por eso, cuando vemos que finalmente estamos construyendo instituciones democráticas que no son perfectas, pero que sí son perfectibles, ahí está la importancia de recordar la historia, de no volver a recorrer los caminos que nos conducen al abismo. No podemos permitirnos este lujo, como lo decía Jorge Santayana: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Los mexicanos no podemos volver a repetir la historia. De ahí que sea tan importante que los jóvenes aprendan historia de una manera en que no se les olvide, en que realmente puedan entender qué fue lo que aconteció, para que no vuelvan a votar en las elecciones por la derrota y por la catástrofe. Ahora, quienes votaron en el año 2006, pues ahora tendrían los jóvenes que nacieron en 1997, que está a la vuelta de la esquina, ya votaron en las últimas elecciones pasadas del mes de junio.
de 1997 para acá son mayores de edad y pueden votar. ¿Con qué concepto si no conocen la historia y pueden votar porque la historia vuelva a repetirse? Entonces, tengo que ser breve en todo ello, pero si pudiera decirles, resumirles en 3 palabras, cuál ha sido la máxima justificación de mi existencia como escritor, es que yo como escritor he podido ya vivir, se las cuento, 197 vidas. ¿Quién puede vivir 197 vidas? Bueno, yo ya fui presidente de México en 12 ocasiones. Ya fui jefe de la Casa Blanca en 5 ocasiones. He sido diputado, he sido senador, he sido bananero, he sido petrolero, he sido piruja, he sido cardenal, he sido papa. Entonces, he vivido 197 vidas, que bueno, pues yo los invito también a que también escriban ustedes 197 vidas. Nuestro país requiere de que todos los que estamos aquí escribamos y todos los que estamos aquí leamos. Y por eso para mí es muy importante estar en esta feria del libro, en donde están las explicaciones que buscamos todos los mexicanos, explicaciones científicas, literarias, poéticas, técnicas, mercadológicas. Aquí están las explicaciones. Esta feria del libro, que se hace con tanto éxito aquí en Tabasco, tendría que repetirse en todo el país, porque todo el país está ávido de explicaciones. Y el gobierno del estado y la rectoría han hecho posible que aquí, en este lugar y en todas las sedes del libro en Villahermosa, bueno, los jóvenes y los adultos, todos tengan acceso a las explicaciones